Bon día, este es el 25º vídeo Después de Viejo Youtuber y vamos a tratar el estándar Palabau de Historia de España, titulado Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco y quiénes defendían cada una de ellas. Bien, hay que decir que efectivamente cuando sucede el llamado hecho biológico, es decir, como se llamaba eufemísticamente a la muerte de Franco, que nadie la quería llamar así, por lo menos dentro del régimen, pues estaba claro que no se podía seguir como hasta ese momento. Es decir, el franquismo, como ya vimos en anteriores vídeos, ya era un régimen absolutamente obsoleto, no era funcional en absoluto a los intereses de los sectores que lo habían llevado al poder 40 años antes, en una sangrienta guerra civil, y por lo tanto las clases dominantes lo que necesitaban era, bueno, pues eso, un Estado que pudiera equipararse a los de Europa Occidental y que eso permitiera el proceso de integración en las instituciones supranacionales propias del mundo capitalista europeo, que era básicamente la Comunidad Económica Europea y la OTAN. Por lo tanto, lo que se va a plantear desde el principio es una operación de tránsito desde la dictadura franquista hacia un sistema pues, homologable, como ya usamos esa palabra muchas veces, ¿no? Buscando esa homologación internacional. Entonces, cuando se muere Franco, pues lo que tenemos básicamente son tres posibles alternativas tanto bueno, que se plantean desde dentro y desde fuera del régimen. La primera alternativa es directamente la no alternativa, es decir, el inmovilismo, el seguir como hasta entonces, el pensar que la dictadura era todavía viable como régimen político y que lo mismo que se había durado 40 años, pues se podía seguir durando. En la figura del rey Juan Carlos, que para eso había jurado los principios fundamentales del movimiento. Ese sector, que va a ser el denominado el búnker, por su movilismo y porque estaban ahí resistiendo a todo tipo de tentación de cambio, pues es especialmente fuerte, bueno, pues en sectores del aparato del Estado, en sectores del funcionariado, de la judicatura, de la policía, del partido único, del sindicato, o sea, de la falange y del sindicato vertical, y especialmente también en el ejército, que por eso habían ganado una guerra civil contra el pueblo y consideraban, bueno, pues que tenían derecho a que las cosas siguieran como estaban, que eran el fruto de la victoria. Eh, Se expresa políticamente a través de una asociación que se había creado ya en los últimos años del franquismo y que luego, bueno, pues se transformará en partido político, que será Fuerza Nueva. No solo en Fuerza Nueva, pero sino fundamentalmente a través de Fuerza Nueva. Luego tenemos otro sector dentro del aparato del régimen que son los llamados aperturistas, los reformistas del régimen. Claro, este reformismo es de intensidad variable. Básicamente de lo que se trata es bueno, son aquellos sectores del aparato del Estado que lo que intentan es el tránsito pacífico hacia un régimen parlamentario y constitucional que en todo caso permita, bueno, pues esa integración en los organismos internacionales y que eso permita además, bueno, pues una modernización económica mayor del país, que no hay que olvidar que estaba pasando por una crisis económica bastante complicada. Claro, ese reformismo es de intensidad variable. Hay sectores reformistas del régimen que lo que aspira es una especie de sistema parlamentario, bueno, pues tutelado, bueno, pluripartidista, pero no mucho, con un pluralismo, digamos, bastante restringido, un poco al estilo de cómo podía ser pues la monarquía griega de los años 60 o la República de Turquía también de los años 60, 70, donde no estaba, digamos, no era precisamente aquello un paraíso de las libertades civiles, pero bueno, por lo menos podía dar una cierta apariencia de pluralidad política. Luego va a haber otros sectores que, bueno, que sí que aspiran a un sistema lo más equiparable posible a los sistemas parlamentarios occidentales. Por lo tanto, tenemos un abanico que va desde Manuel Fraga hasta Adolfo Suárez, que en principio no parecía que iba a ser de esa corriente, pero al final fue el que lo fue y además de la forma más audaz. Y, y además, bueno, pues ese sector es fuerte también en otra parte del aparato político del régimen, que entiende que su única forma de sobrevivir políticamente es convertirse en demócratas de toda la vida, como así hicieron muchos de ellos. Y luego fundamentalmente sectores del empresariado, que lo que quieren es bueno, pues que España acelere su proceso de globalización económica con la integración en los organismos supranacionales antes citados. Y luego tenemos otra tercera alternativa que son los rupturistas, que es en principio, luego ya en final ya no, pero en principio es toda la oposición democrática, agrupada primero, bueno, a través de la plataforma democrática y después y la Junta Democrática primero,
que básicamente sus alternativas bueno, básicamente pasan por la ruptura con la legalidad del régimen franquista y por abrir un proceso constituyente que en la mayoría de los casos lo que se defiende es la república, la restauración de la república, una república democrática. Buena parte también de las fuerzas de la oposición, la gran mayoría, defienden también el derecho de autodeterminación de los diferentes pueblos del Estado. Y luego, bueno, hay los sectores más a la izquierda, pues están directamente no solo por la República Democrática, sino por la revolución social, por la superación del sistema capitalista. Bien, lo que se va a imponer va a ser la segunda vía, la vía aperturista, haciendo a lo mejor en algunas ocasiones más concesiones de las que hubieran querido en un principio, pero que en todo caso de lo que se trata es bueno, lo que se trató fue básicamente de arrinconar al búnker es decir, a los sectores inmovilistas, pero al mismo tiempo de neutralizar a la oposición democrática, ganando a buena parte de ella, a sus partidos más importantes, a la operación reformista. Y en esa operación reformista, en esa operación de tránsito, digamos, desde la legalidad franquista hacia un nuevo statu quo, lo que quedó bien claro desde el principio era que no se podía poner en cuestión el sistema económico, que para eso se había ganado una guerra civil, y desde luego el poder de las grandes familias de la oligarquía española, tanto aquellas cuyo poder ya venía desde el antiguo régimen prácticamente o desde el siglo XIX, como de aquellas nuevas grandes familias que habían surgido al calor de su cercanía al Estado franquista victorioso en la guerra civil. Y además hay otro factor fundamental, que es la tutela internacional, que es que Estados Unidos y las grandes potencias de Europa Occidental van a estar en todo momento apoyando la operación aperturista porque tienen bastante miedo a un proceso rupturista en España que no pudieran controlar. Ya habían conseguido dominar a duras penas el proceso portugués, precisamente la muerte de Franco coincide más o menos con el tránsito de la Revolución Portuguesa hacia vías más, bueno, más tranquilizadoras para las potencias occidentales y desde luego no estaban dispuestos a permitir que en España se diera una situación parecida. Por lo tanto, repito, la tutela internacional va a ser fundamental para el triunfo de la operación reformista y la consolidación de un proceso político que lleva al que tenemos actualmente, que es el tránsito, como dije antes, desde la legalidad franquista hacia una monarquía parlamentaria que tenemos en la actualidad y, bueno, digamos, equiparable más o menos con las europeas del momento. Hasta aquí y que vos preste.